la historia del pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Debemos de entender que nosotros, hermanos, la iglesia en el día de hoy, ¿verdad?, es un tipo del pueblo de Israel. ¿Qué significa, hermanos? Tenemos gran semejanza, ¿verdad, hermanos?, con la historia de este pueblo. Si ustedes recuerdan, Israel, ¿verdad?, pues es el pueblo elegido de Dios, hermanos. Lo formó a través de la descendencia del padre Abraham, pero también dice la palabra que fue esclavo en Egipto, hermanos. Ahí el Señor levanta a Moisés, ¿verdad?, para que los guíe hacia la tierra prometida. De la misma manera nosotros cada día, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad?, estamos siendo dirigidos ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, hermanos, que es el cielo, ¿verdad? A través de la historia de Israel, hermanos, nosotros podemos aprender, hermanos, lo que es caminar, ¿verdad?, por esta vida, hermanos. El pueblo de Israel enfrentó muchas dificultades, hermanos, pero en todo momento el Señor estuvo con él, ¿verdad? La Biblia nos enseña, hermanos, y nos habla aquí en el versículo 4 que acabamos de leer, hermanos, que el pueblo se desanimó por el camino, ¿verdad? ¿Qué significa, hermanos? Que es latente, que hay un peligro, ¿verdad?, que en nuestro caminar por esta vida en algún momento caigamos en desánimo, hermanos. El libro de Números, hermanos, fue escrito por Moisés, ¿verdad? Es el libro número 4, hermanos, del Pentateuco. Y fue dado, hermanos, a Moisés escribirlo, ¿verdad?, porque en él, hermanos, pues se llevó el primer censo del pueblo de Israel, ordenado por Dios, ¿verdad? Pero también nos habla, hermanos, acerca de la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y yo quiero únicamente, hermanos, pues hablarle un poco, ¿verdad?, de los acontecimientos del pueblo de Israel, hermanos, que encontramos en este libro. Para que tengamos una idea, hermanos, cuando lleguemos al capítulo 21, el por qué el pueblo, ¿verdad?, en el versículo 4, dice la palabra que cae en desánimo, hermanos. Número 1, hermanos. Este libro nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel del monte Sinaí, ¿verdad, hermanos? La palabra nos enseña que fue en el monte Sinaí donde el Señor a través de Moisés le entregó la ley al pueblo, ¿verdad, hermanos? De ahí empiezan ellos, hermanos, a caminar rumbo a la tierra prometida. Más adelante encontramos, hermanos, el acontecimiento, ¿verdad?, de cuando el Señor alimenta al pueblo de Israel por primera vez en el desierto. ¿De qué manera? El Señor les da maná del cielo, ¿verdad, hermanos? Lo triste es que en el capítulo 11, hermanos, dice la palabra que el pueblo desprecia el maná, hermanos. Podemos ver, hermanos, cómo el pueblo de Israel siempre gozó de los cuidados y de la protección de Dios, ¿verdad? Pero en su humanidad y en su rebeldía, hermanos, aun cuando el Señor les proveía lo necesario, dice la palabra que ellos lo despreciaban, ¿verdad, hermanos? El maná, pues, es el pan del cielo, hermanos. Pero el pueblo de Israel no estaba conforme con recibir de parte de Dios lo que Él les daba. Dice la palabra que ellos pidieron carne, empezaron a murmurar y el Señor, claro que les dio carne, pero les dio carne de tal manera que hasta se les salía por las narices y por las orejas, dice la palabra. Y dice la Biblia que hubo gran mortandad en el pueblo, ¿verdad, hermanos? En el capítulo 11, hermanos, del versículo 10 en adelante, encontramos a Moisés, el hombre elegido por Dios, ¿verdad?, para realizar esta tarea, hermanos. Y dice la palabra que Moisés se desanimó, hermanos. Vemos los peligros del desánimo, ¿verdad, hermanos? Una de las consecuencias grandes, hermanos, que llevaron a Moisés a desanimarse fue la rebeldía del pueblo. Y dice la palabra que a tal grado que el mismo pueblo hizo pecar a Moisés, hermanos, y el Señor le impidió entrar a la tierra prometida, hermanos. ¿Se dan cuenta? El mismo desánimo nos puede llevar, hermanos, a pecar contra Dios. Y aunque tú y yo sabemos que en el día de hoy, en el nuevo pacto, aquellos que son elegidos y que son de Dios, ¿verdad?, no pierden su salvación, sí podemos entender que perdemos muchas bendiciones, hermanos, por permanecer en un estado de rebeldía contra Dios, ¿verdad? En vez de gozar, de disfrutar lo que tenemos cada día, hermanos, de mostrar gratitud hacia Dios, ¿verdad?,
para que Él bendiga nuestra vida y nos dé la victoria pronto hacia aquello que estamos enfrentando. Si tú y yo somos rebeldes y obstinados, lo único que vamos a hacer es prolongar nuestro estado, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? La Biblia dice que ni Moisés ni Aarón entraron en la tierra prometida. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón le rogaban al Señor: Señor, déjame de perdido entrar y ya de ahí me recoges, ¿verdad? Déjame mirar. ¿Qué le dijo el Señor? No, dice, sube a este monte y solamente tú vas a mirar la tierra prometida, pero no vas a poner un pie en esa tierra, sino que va a ser Josué, ¿verdad, hermanos? A quien el Señor había elegido. Y dice la palabra que en ese momento, pues, Moisés fue levantado y fue llevado a la presencia de Dios, hermanos. Amén. Más adelante encontramos, hermanos, en el capítulo 12, nos habla de los celos de María y de Aarón, hermanos. Estamos hablando que nosotros somos un tipo del pueblo de Israel, ¿verdad? En otras palabras, cometemos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, hermanos. Y esto nos ayuda a entender la relación que Dios tiene con su pueblo, hermanos. Dice la palabra, ¿verdad? También en el capítulo 13, que cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo a Moisés: envía 12 hombres que vayan, ¿verdad? Y examinen el territorio al cual tú vas a entrar a poseer. Dice la palabra que de esos 12 hombres, 10 regresaron como, hermanos, de una manera negativa, ¿sí? Ellos decían: los hombres que moran en aquel lugar son gigantes, son hombres de guerra, son hombres poderosos, dice, nos van a exterminar. Solamente 2 hombres, Josué y Caleb, eran los que tenían su confianza en Dios, hermanos. ¿Qué produjo esto en el pueblo, hermanos? Imagínense, estaban a un paso de entrar a la tierra prometida, hermanos. Y por la incredulidad de estos hombres, dice la palabra que el Señor se enojó y dijo: ok, por no haber creído a la palabra, esta generación no entrará a la tierra prometida. Y dice la Biblia que el Señor los mandó de regreso y anduvieron dando vueltas en el desierto por 40 años, hasta que cayó el último de ellos, hermanos. Vemos otro de los peligros, ¿verdad, hermanos?, que hay en nuestro caminar con Cristo, hermanos, en la vida cristiana. Tú y yo vamos por el mismo camino del pueblo de Israel, vamos hacia una tierra prometida, pero debemos de tener cuidado, ¿verdad, hermanos? Más adelante vemos la rebelión del pueblo y la maldición pronunciada contra ellos, ¿verdad? Dice la Biblia que esa generación, hermanos, del pueblo de Israel, pues fue sentenciada, y ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, ¿verdad, hermanos? En el capítulo 20 encontramos el regreso a Cades, el pecado de Moisés, ¿verdad, hermanos? El pueblo murmuraba, pedía agua a Dios, hermanos, a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la piedra con la vara, ¿verdad? Él y su hermano Aarón. Y dice la palabra, pues, que el Señor se enojó con ellos dos por no haber guardado la santidad, ¿verdad, hermanos? ¿Y esto qué le costó a Aarón y a Moisés? Pues que tampoco ellos entraran, hermanos, a la tierra prometida, ¿verdad, hermanos? Y ahora en el capítulo 21, que es donde estamos, pues encontramos, hermanos, que el pueblo de Israel se desanimó, hermanos. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos una historia, ¿verdad, hermanos?, de venir caminando con el Señor a lo largo de todos estos años. Y podemos llegar a un punto en nuestra vida, hermanos, en el cual tú y yo podemos saber por la palabra de Dios y las señales que se están cumpliendo, que estamos a un pie de entrar a la tierra prometida o de obtener la promesa de Dios para nosotros, ¿verdad, hermanos? Que es la vida eterna, la salvación, estar un día con Él en el cielo, hermanos. Pero podemos también, hermanos, cometer el error del pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos?, de caer en un desánimo. Dice la palabra en el versículo 4: después partieron del monte de Jor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a ver, hermanos, cuáles son los peligros que nosotros enfrentamos de caer en el desánimo. Hablamos, ¿verdad, hermanos?, que como seres humanos es normal
que nosotros caigamos, ¿verdad?, en este estado emocional, hermanos, porque es un estado emocional. Pero el peligro que hay es que el desánimo nos lleve a pecar contra Dios, hermanos. Y en el versículo 5, vamos a ver, hermanos, como número 1, ¿verdad?, que el desánimo llevó al pueblo de Israel a la murmuración, hermanos. ¿Cómo dice el capítulo 5? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿verdad? Muchas veces en el momento de la prueba, hermanos, en los momentos difíciles que estamos enfrentando, ¿verdad?, cuando estamos sintiendo ese desánimo en nuestros corazones, somos muy dados a murmurar contra Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es la murmuración? Es el descontento que hay en nuestro corazón por las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso nos lleva incluso, hermanos, a quejarnos y a buscar culpables, ¿verdad?, por las cosas que han venido a nuestra vida, hermanos. Tú y yo sabemos que, pues, Dios no es culpable de lo que nosotros atravesamos en la vida, hermanos. Muchas veces son consecuencia de nuestros mismos errores, de los pecados que cometemos, ¿verdad?, y porque también, pues, nos alejamos de Dios, hermanos. Como seres humanos, como cristianos, sabemos que la mano de Dios siempre está con nosotros, como la estuvo con el pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? No solamente el pueblo había visto las maravillas, los milagros de Dios, los saca de Egipto, despojan al pueblo de Egipto, salen llenos de oro, ¿verdad, hermanos? Les abre el mar rojo, les da alimento en el desierto, les da agua, les da una nube para que en el día el sol no los queme, en la noche les manda una nube de fuego, ¿verdad?, para que el frío no los consuma, hermanos. Pero aún con todo eso, en nuestra naturaleza, ¿verdad, hermanos?, somos rebeldes. Y muchas veces, hermanos, no logramos mostrar esa gratitud y ese amor que le debemos a Dios por todas las bendiciones, hermanos. El pueblo de Israel murmuró contra Dios, hermanos. Otra de las cosas que encontramos, hermanos, que el desánimo también puede causar, hermanos, que es un peligro, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 5, hermanos, continúa diciendo: porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, hermanos. El desánimo también produce incredulidad, hermanos. El desánimo viene asociado con una falta de fe. Debemos de entender que tú y yo somos cristianos. No somos, ¿verdad?, como las personas del mundo que no tienen un Dios como el que tú y yo tenemos. Un Dios que conocemos, un Dios que es real, un Dios que es verdadero, un Dios que es poderoso, hermanos. Y cuando tú y yo no creemos que Él puede ayudarnos en esa circunstancia que estamos atravesando, o cuando tú y yo no le creemos que Él puede darnos la victoria sobre esa prueba que ha venido a nuestra vida, tú y yo estamos mostrando incredulidad. Le estamos diciendo a Dios: yo no creo verdaderamente en lo profundo de mi corazón que tú puedes sacarme adelante en esta prueba que ha venido a mi vida, hermanos. La incredulidad es un pecado. La Biblia dice, ¿verdad?, que para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo con fe. Y si alguien espera recibir algo, hermanos, tiene que creer en su corazón que Dios es poderoso para dárselo, ¿verdad, hermanos? De lo contrario, hermanos, dice la Biblia que el que pida así, hermanos, pues nunca va a esperar recibir algo de parte de Dios, hermanos. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. También podemos ver, hermanos, la incredulidad muestra nuestra falta de fe en Dios cuando enfrentamos la adversidad o las pruebas que vienen a nuestra vida, hermanos. Si tú y yo miramos hacia el pasado, nos vamos a dar cuenta que ha venido sucediendo lo mismo que con el pueblo de Israel. Dios nunca nos ha dejado, hermanos. Aunque enfrentamos peligros, enfrentamos diferentes momentos muy difíciles, el desempleo, la enfermedad, problemas en la familia, podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermanos. Seguimos adelante, seguimos caminando, ¿verdad, hermanos? Podemos ver que a lo mejor la prueba que estamos pasando en este momento, a lo mejor la pasamos también en el pasado hace algunos años y Dios nos dio la victoria. ¿Qué debemos de aprender, hermanos, de esas pruebas por las cuales ya hemos pasado?
debemos de aprender que Dios no nos va a dejar. Debemos de aprender que así como Dios nos dio la victoria, Él también nos la va a dar, hermanos, en cualquier momento y en cualquier prueba que venga a nuestras vidas. Tenemos que aprender a mantener la fe, hermanos, a poner nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Y seguir caminando hacia adelante, hermanos, para poder entrar a la tierra prometida, hermanos. Otra de las cosas que causa el desánimo, hermanos, es que revela ingratitud para con Dios, ¿verdad, hermanos? Si yo no tengo fe en Dios, si yo no tengo confianza en Dios, pues tampoco puedo mostrarle agradecimiento, hermanos. Una persona ingrata, hermanos, pues es una persona con un corazón resentido, ¿verdad, hermanos? Un corazón lastimado. A veces hasta con un corazón, hermanos, con alguna raíz de amargura, ¿verdad? Se duele, llora, se siente triste y por alguna razón, ¿verdad, hermanos? Siente ese descontento por no obtener lo que desea. No puede disfrutar, no puede sentirse gozoso, no puede sentirse pleno, hermanos. Y de esta manera pues no se puede mostrar gratitud a Dios. No podemos valorar lo que tenemos en el presente porque no tenemos lo que deseamos, hermanos. La Biblia nos enseña que cada día debemos de vivir contentos con lo que tenemos. Incluso dice la palabra que en los momentos de prueba tú te tienes que gozar. Dice la Biblia, está alguien enfermo, está alguien triste, canta himnos, dobla tu rodilla, métete en oración y sigue adelante. Mantén la fe en el Señor, ¿verdad, hermanos? Si nosotros mostramos ingratitud, pues de la misma manera no podremos agradar a Dios, hermanos. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia que ellos, ¿qué, hermanos? Habían rechazado, ¿qué, hermanos? Que ya no querían más. El maná. El maná es el pan del cielo, el alimento enviado por Dios, ¿verdad, hermanos? Y en un momento dice el pueblo de Israel, ¿saben qué? Ya estoy hastiado de este pan. Ya no me gusta, ¿verdad? Yo quiero carne, decía el pueblo de Israel. Y dice que empezaban a llorar y empezaban a anhelar, hermanos, ¿qué? Los ajos, las cebollas y el pescado que tenían en Egipto. ¿Cuántas de las veces nosotros no somos iguales a este pueblo de Israel, hermanos? Empiezas a voltear hacia atrás, ¿no? Y dices, ¡ay! A estas fechas, llegando diciembre, yo ya iba a recibir mis aguinaldotes, ¿no? A veces así pensamos, ¿verdad, hermanos? Ya tenías tus planes, ¿no? Juguetes, restaurante, viaje, esto y lo otro. Pero en tu presente estás enfrentando alguna prueba y empiezas a anhelar lo del pasado y empiezas a despreciar lo que Dios te ha dado. Porque aún la prueba que tú estás enfrentando, déjame decirte que es permitida por Dios, porque detrás de ello dice la palabra que hay algo bueno para nosotros. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Y es a través de la prueba, hermanos, que Él nos alinea a su voluntad, para que se puedan cumplir sus propósitos en nuestra vida, hermanos. Dice la Biblia que tenemos que ser purificados como el oro, hermanos, a través del fuego. Y el fuego es la prueba, hermanos. También podemos ver, hermanos, otra de las consecuencias, hermanos, del desánimo. Acabamos de ver los peligros del desánimo. Si se dan cuenta, solamente los vimos en el versículo 5, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra que el pueblo de Israel, hermanos, empezó a murmurar y a decir, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hermanos. Imagínate que solamente hubiera frijoles en tu casa y que llegara un momento en que tú le dijeras al Señor, ya estoy cansado, estoy fastidiado de estos frijoles que tú me estás dando, ¿verdad? Ni siquiera tengo sal para sazonarlos. Eso sería despreciar, hermanos. Porque a pesar de que a lo mejor no tenemos el pollo que queremos, como el pueblo de Egipto quería el pescado, tenemos el sustento de parte de Dios. Y si tú volteas a otra parte del mundo, te darás cuenta que hay gente que está muriendo porque no tiene lo que tú y yo tenemos. Tú y yo hasta gorditos y cachetones estamos, hermanos, ¿verdad? Pero hay otra gente, hermanos, que la piel se le pega a la espalda, hermanos. Ustedes lo saben, lo han visto en las noticias, ¿verdad, hermanos? Entonces es una ingratitud muy grande, hermanos, quejarnos, ¿verdad?, cuando tú y yo podemos ver la providencia de Dios, hermanos.
vamos a ver ahora las consecuencias, hermanos. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias cuando tú y yo permitimos que el desánimo nos haga cometer pecado contra Dios, hermanos? Versículo 6, ¿cómo dice, hermanos? Léanlo, por favor. Aquí vemos lo inevitable. Dice la palabra que todo pecado trae, ¿qué, hermanos? Consecuencias. El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, primeramente la venganza divina, ¿verdad? Allá atrás están los cartones, si alguien quiere prenderlos. ¿Sí? Yo creo que resulta más que el raidolito. Ajá. Dice la palabra, y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué? Serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y dice la palabra que murió, ¿qué? Mucho pueblo de Israel, hermanos. El desánimo nos lleva a pecar contra Dios. Y el pecado, hermanos, trae consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? Primeramente vemos que todo pecado, hermanos, es castigado por Dios, para bien nuestro, ¿verdad? El Señor tiene que corregirnos, hermanos, para que podamos enmendar el camino y de esta manera seguir, hermanos, en esta carrera para entrar a la tierra prometida, hermanos. Si tú y yo damos lugar al pecado a través del desánimo, lo único que vamos a hacer, hermanos, pues es alargar la prueba, el proceso, ¿verdad, hermanos? Que va a traer sufrimiento a nuestra vida y no nos va a permitir obtener la victoria pronto, hermanos. Debemos de entender que el pecado nos deja a merced de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, hermanos. Tú entras en un desánimo. Una persona desanimada, hermanos, normalmente tiene pensamientos que negativos. No, casi nunca son positivos, ¿verdad, hermanos? Positivos son cuando él se pone a orar y empieza a creer y empieza a luchar, ¿verdad, hermanos? En contra de su estado de ánimo. Pero cuando tú empiezas a dar lugar a esos pensamientos negativos, tú estás a merced ¿de quién? De Satanás. Él se va a apoderar de tus pensamientos, te va a hacer creer todo lo negativo, todo lo que la palabra de Dios no enseña, ¿verdad? Por eso lo importante que es, hermanos, dice Pablo en el libro de Filipenses, ¿en qué debemos de pensar? ¿En qué debemos de creer? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, dice la palabra. Hay una lucha en nuestra mente y tú y yo somos llamados a creer todo lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, y no lo que el enemigo, ¿verdad? Y el diablo, hermanos, nos quiere enseñar. Inevitablemente, pues el pecado también, cuando no se trata, hermanos, conduce a la muerte, hermanos. No solamente muerte física, sino también muerte espiritual. La Biblia habla de lo peligroso que es que en nuestros corazones salga una raíz de amargura, hermanos. El mismo desánimo, la misma situación, la misma circunstancia, poco a poquito, si tú no lo tratas, si no te metes con Dios, empieza a robar, ¿verdad, hermanos?, terreno en tu corazón y te lleva a alejarte poco a poco de Dios, hermanos. Al grado en que en tu corazón pues hay una raíz grande de amargura, tu corazón se vuelve duro y dice la palabra, ¿verdad?, pues que te vuelves ya, te cauterizas, ¿verdad?, en tu mente y en tu corazón y ya no eres susceptible y sensible a la palabra del Señor, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. ¿Saben por qué se está enfriando la gente en el día de hoy? Por las pruebas, ¿sí? Las dificultades que enfrentamos en la vida, hermanos. En vez de seguir adelante, de aferrarnos a Cristo, de creerle a Él, hermanos, decidimos mejor quedarnos allá afuera, hermanos. Refugiarnos en nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Y dar rienda suelta, hermanos, a todos esos pensamientos y esos sentimientos que se mueven en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando Dios ya nos dio, hermanos, nos dio, ¿verdad?, el medio por el cual tú y yo podemos vencer. Tú y yo tenemos que sobreponernos, tenemos que creer en Cristo y buscarle, hermanos, para poder vivir en victoria, ¿verdad? ¿Cuál es el remedio, hermanos? Versículos 7, 8 y 9, ¿cómo dice?
Amén. Lo primero que encontramos, hermanos, para obtener el remedio, ¿verdad?, es confesar el pecado, hermanos. Es venir a los pies de Cristo y decirle, como el pueblo de Israel: hemos pecado contra ti, ¿verdad?, por no creerte, por no confiar en ti, por dudar, por murmurar, ¿verdad, hermanos? Como seres humanos, hermanos, somos muy dados a la autocompasión, ¿verdad que sí, hermanos? Somos muy dados a sentir lástima por nosotros mismos, ¿a poco no? Y como que esa lástima y ese sentimiento nos lleva nos justificamos, hermanos, como diciendo: Dios, tú sabes que yo soy carne, tú sabes que yo soy débil. Si tú sabes que yo estoy pasando por esto, Señor, es porque tú puedes hacer algo y no lo haces. Casi siempre somos así, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor en ningún momento quiere que nosotros seamos autocompasivos. Él quiere que creamos en Él, hermanos, y de esa manera Él nos dará la victoria, ¿verdad? El remedio es primeramente confesar nuestros pecados, hermanos. Nos habla del arrepentimiento, ¿verdad? En un momento mencionábamos que aunque el desánimo no es considerado en sí un pecado, sí nos puede llevar a pecar, ¿verdad, hermanos? Entonces tú y yo tenemos que arrepentirnos por dudar de la provisión de Dios, hermanos. Y tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él nos ayude, hermanos. Un significado, ¿verdad?, de arrepentimiento es cambio de mente. ¿Qué significa? Que yo cambio mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, hermanos. En este caso, si es un arrepentimiento dirigido a Dios, ¿verdad?, yo dejo a un lado la incredulidad, dejo a un lado todo aquello que me aleja de Dios y me tomo de su mano y sigo adelante. Venga lo que venga o esté enfrentando cualquier prueba, ¿verdad, hermanos? También, hermanos, tengo que confiar en Cristo, ¿verdad? Tener fe en Dios, mirar a Cristo, y de esta manera obtendremos la vida eterna. Dice la Biblia que el Señor le había dicho a Moisés, ¿verdad?: hazte una serpiente de bronce y ponla ahí en un asta. Y dice: aquellos que sean mordidos por la serpiente solamente tienen que voltear y mirar a esa serpiente y vivirán, hermanos. De la misma manera, esa serpiente es un tipo de Cristo, hermanos. Hoy tú y yo volteamos a mirar a Cristo, ¿verdad, hermanos?, con fe. Y de esa manera vivimos y obtenemos la salvación y la vida eterna, hermanos. Esto nos enseña, hermanos, que en nuestro caminar con Dios, hermanos, por esta vida, en este mundo, hermanos, vamos a enfrentar todavía muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero tenemos el ejemplo, hermanos, del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios solamente espera que tú y yo lo miremos a Él, hermanos. Nos mantengamos firmes, caminando, hermanos, creyendo y confiando. Y dice la palabra que Él nos dará la victoria, hermanos. Tú tienes que creer que Él nunca te va a dejar, hermanos. Si tú no crees eso, difícilmente vas a poder permanecer firme, hermanos, en las pruebas que tengan que venir a tu vida. Pero tú y yo, hermanos, tenemos que llegar al punto de decirle al Señor: yo creo absoluta y perfectamente en ti, y estoy dispuesto a depender de ti, venga lo que venga, hermanos. Amén. Y pues con esta palabra, hermanos, yo creo que el Señor, ¿verdad?, quiere animarnos. Si estamos a un paso de entrar a la tierra prometida, hermanos, luchemos por dar el siguiente paso. No nos desanimemos ni nos volvamos atrás, ni entremos en un estado de pasividad, hermanos. Es importante mantener la fe y el Señor nos dará la victoria, hermanos. Recordemos las pruebas que ya atravesamos en el pasado y a través de ellas cobremos ánimo y aliento, hermanos, para seguir adelante en las pruebas que todavía nos faltan, ¿verdad? Vamos a orar en esta tarde, pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Y si alguien en este lugar, hermanos, se ha sentido desanimado, pues yo le invito a que en esta tarde hagamos una oración a Dios y le pidamos nuevas fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Vamos a decirle al Señor: aunque la prueba es difícil, aunque el momento es crítico, yo decido confiar en ti, tomarme de tu mano y de esta manera, hermanos, pues pedirle a Dios fortaleza, ¿verdad? Vamos a orar en esta tarde. Si alguien quiere pasar al altar, puede hacerlo, hermanos. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Queremos pedirte, mi Dios, por todos aquellos que han estado enfrentando desánimo en sus vidas. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú los fortalezcas,
Que tu presencia, tu Espíritu Santo venga a reconfortarlos de una manera muy especial, Señor, en el cual ellos puedan recobrar fuerzas y levantarse, mi Dios eterno, y seguir caminando por esta carrera, Padre, a la cual tú nos has llamado. Sabemos que la prueba es difícil, que el enemigo en todo momento, Señor, está haciendo la lucha, pero sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, que nos ha ayudado a llegar, Señor, hasta este día, mi Dios. Hoy estamos cerca del cumplimiento de tu palabra. Estamos a un paso, Señor, de obtener la promesa que tú nos has dado. Y no queremos caer en desánimo como el pueblo de Israel, Señor. Queremos permanecer firme con nuestra confianza y nuestros ojos, Señor, puestos en ti, sabiendo, Padre, que tú tienes el poder para hacer todas las cosas. Ayuda en esta tarde a todos mis hermanos que están enfrentando una prueba, Señor. Que ellos puedan enfrentarla con gozo, Señor. Que puedan enfrentarla con paz, con fe, confiando y sabiendo, Señor, que la victoria nos es segura en tus manos. Te pido, mi Dios eterno, que tú sanes el corazón de aquellos, Señor, que han permitido que el desánimo produzca amargura en sus corazones, Señor. Si el desánimo nos ha llevado a pecar contra ti, en esta tarde te pedimos que tú nos perdones, Señor. Que tú, mi Dios eterno, nos restaures, nos limpies de todos nuestros pecados y que podamos experimentar esa plenitud, ese gozo, Señor, y esa paz que solamente tú puedes darnos, aún en los momentos difíciles. Ayúdanos a creer todo lo que tu palabra dice, Señor. Que en esos momentos de debilidad o de flaqueza podamos encontrar una palabra de parte tuya, de la cual nos podamos apropiar, mi Dios eterno, para tomar fuerzas y seguir adelante. Todo esto, Señor, te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y permite que tu palabra produzca frutos, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso. Ayuda a mis hermanos, cada una de sus familias, Padre. Tómalas en tus manos, Señor. Que toda carga, Padre, podamos depositarla en ti, Señor, sabiendo que tú quieres llevarla por nosotros. Tú solamente quieres que confiemos, Señor, que tengamos fe, Padre. Te pedimos que tú nos des una fe genuina en esta noche, Señor. Una fe, mi Dios eterno, que nos lleve cada día a vivir como tú quieres. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén.